Ay, amigas, imagínense descubrir que su propio esposo las engaña con su hermana mayor y encima la deja tirada con un bebé en la panza y 2 chiquitos más. O sea, ¿pueden creerlo? Eso me pasó a mí, Rosa, aquí en este pueblito olvidado de Oaxaca, hace como 30 años. Siéntense cómodas, porque les voy a contar todo, sin filtros, como si estuviéramos platicando en la cocina con un cafecito. Díganme en los comentarios, ¿de qué parte de México me están escuchando? ¿Oaxaca? ¿Ciudad de México? ¿O tal vez de otro país? Coméntenme abajo para saber que no estoy sola en esto. Y si les gusta este tipo de historias reales, suscríbanse al canal para no perderse las próximas. Mira, yo nací en 1965, justo cuando el mundo parecía tan simple en este rincón de Oaxaca. El pueblo era de esos donde todos se conocen, donde el chisme corre más rápido que el viento en la sierra. Y ser mujer era como una bendición disfrazada de carga pesada. Mi papá, José, era un hombre de pocas palabras y mucho trabajo en el campo. Llegaba al atardecer con las manos callosas, oliendo a tierra y sudor, esperando que todo estuviera en orden. La comida en la mesa, la casa limpia, los hijos callados y mi mamá sumisa. María, ¿ya está la cena?, le decía siempre, con esa voz ronca que no admitía réplicas. Mi mamá, María, pobrecita, vivía en una carrera eterna, cuidando de nosotros 4 hermanos y cosiendo ajeno para sacar unos pesos extras. Nunca se quejaba en voz alta, porque aprendió desde chiquita que los hombres no aguantan mujeres reclamonas. Así es la vida, mija, me decía bajito, mientras zurcía un vestido bajo la luz amarilla de la lámpara de queroseno. Éramos 4, yo, Rosa, la segunda. Carmen, mi hermana mayor, 2 años más grande, siempre más alta y curvilínea, con esos ojos negros que atraían miradas. Luego Miguel, el travieso de 3 años menos que yo. Y Luis, el chiquito, el consentido. Desde niñas, notaba cómo mis papás trataban diferente a los varones. Miguel podía corretear por las calles hasta que oscureciera, gritando y jugando fútbol con los vecinos. Pero Carmen y yo teníamos que quedarnos adentro, ayudando en la cocina o lavando ropa en el lavadero hasta que las manos se nos ponían rojas y agrietadas. Las niñas aprenden a ser útiles en casa, decía papá, y si replicábamos, venía el cinturonazo que dejaba marca por días. Carmen y yo competíamos en silencio. Ella envidiaba mis ojos claros, que la gente elogiaba. «Qué bonitos ojos tiene Rosa, como de gata», decían las vecinas. Yo le tenía celos a su facilidad para charlar con las amigas y hasta con los muchachos, siempre riendo fuerte, moviendo las caderas como si el mundo fuera suyo. Las tardes de mi infancia eran iguales. Levantarnos antes del amanecer para preparar el café negro y fuerte que papá tomaba antes de ir al campo. Luego, caminar a la escuela primaria con el uniforme planchado por mamá. Volver corriendo para ayudar con el almuerzo, cuidar a los hermanos menores, fregar platos hasta que las uñas se quebraran y coser hasta que los ojos ardieran. No había tiempo para juegos de niña, para soñar con príncipes o aventuras. Nacíamos adultas, sobre todo las mujeres. Recuerdo el olor de esa casa, humo de leña mezclado con jabón casero, el perfume barato de flores que mamá se ponía los domingos y el sudor constante de quien nunca para. El ruido era siempre el mismo. La máquina de coser de mamá zumbando como una abeja enfurecida, las ollas hirviendo en el fogón, los chinelos de mamá arrastrándose por el piso de tierra apisonada y la radio vieja tocando rancheras tristes que mamá tarareaba mientras trabajaba, como cucurrucucú paloma, que me ponía la piel de gallina. Los domingos eran para la familia grande. Todos los tíos y primos venían a casa de mi abuela, apretujados en esa casita con techo de teja, las mujeres en la cocina preparando moles y tamales,
los hombres en el patio, hablando de política, del precio del maíz y de los partidos de fútbol. Las chiquillas corríamos por el corral y las mujeres mayores intercambiaban recetas, chismes y secretos que no se decían frente a los maridos. «Cuidado con los hombres, mija», me susurraba una tía. «Prometen el cielo y te dejan con nada». Fue en uno de esos domingos, cuando yo tenía 17 años, que conocí a Juan. Llegó con un primo que andaba con una prima mía y, ¡ay Dios!, cuando lo vi, sentí un cosquilleo en el estómago que nunca había sentido. Era alto, moreno, con ojos cafés profundos que te miraban como si supieran todos tus secretos. Vestía camisa limpia y pantalón de tela buena, no como los trapos raídos de mis tíos. Soy comerciante, vendo telas y mercancía por los pueblos cercanos, me dijo con esa sonrisa que iluminaba todo. Tenía labia, contaba historias de ciudades grandes como Puebla o incluso México, lugares con luces y mercados enormes que yo solo imaginaba en las novelas de la radio. Empezó a aparecer más seguido en casa de mi abuela, siempre con una excusa. Traje unas telas para doña María. Me regalaba cositas simples, un dulce de coco, un espejito, una cinta para el pelo. Me sentía especial, elegida. Carmen también lo notaba. La veía lanzándole miradas coquetas, pero él parecía fijarse en mí. «Tú eres diferente, Rosa. Tienes una luz propia», me decía bajito, cuando mis papás no oían. Eso me hinchaba el pecho de orgullo, pero también de miedo, porque no sabía manejar esos sentimientos. El noviazgo fue lento, como se usaba entonces. Visitas los domingos en la sala, con mis papás vigilando cada palabra, cada roce de manos. «No des confianza de más, mija», me advertía mamá. «Los hombres buenos esperan hasta el matrimonio». Juan era persistente, traía flores del campo, alababa mi belleza, hablaba de nuestro futuro. Tendremos una casa con patio, hijos sanos, una vida sin preocupaciones. Yo creía cada palabra, soñaba despierta con eso. Mi papá lo aprobó porque Juan sabía hablar de negocios, respetaba a los mayores. Mamá estaba un poquito desconfiada. «Es muy listo ese muchacho», decía, pero no se oponía. El pedido de mano vino después de un año. Juan habló con papá, prometió cuidarme y fijamos la boda para enero, cuando yo cumplí 18. Me sentía la más feliz del mundo. La familia de Juan era distinta. Don Pedro, su papá, tenía una tiendita en el centro del pueblo, con algo de dinero. Doña Luisa, su mamá, se creía superior por haber casado con un comerciante. Tenían 3 hijos, Juan el del medio, Geraldo el mayor que ayudaba en la tienda y Cremilda la menor, maestra. Desde el principio noté que no me querían mucho. Doña Luisa arrugaba la nariz cuando me veía. «Tu vestido es muy sencillo, Rosa». «O no sabes platicar de cosas importantes». Don Pedro era más amable, pero esperaba que Juan casara con alguien de mejor familia, como la hija del farmacéutico que había estudiado en la capital. Pero Juan insistió conmigo, y al final aceptaron para no pelear con él. La boda fue en la iglesia del pueblo, con el padre Miguel, que conocía a todos. El vestido lo cosimos mamá y yo, blanco y simple, con tela que Juan consiguió barata. La fiesta en el patio de mis papás, música de mariachi, comida casera, mezcal hasta el amanecer, aunque la familia de Juan se fue temprano, como si no quisieran mezclarse. Luna de miel en casa, porque no había plata para viajar. Juan rentó una casita atrás de la iglesia, 2 cuartitos que para mí eran un palacio. Compró muebles usados, cama matrimonial, mesa con sillas, armario de madera tosca, estufa de 2 quemadores. Los primeros meses fueron pura miel. Yo cuidando la casa, cocinando sus favoritos como mole oaxaqueño, el cariñoso cuando estaba, trayendo regalitos de sus viajes. Rosa, mi reina,
sin ti no soy nada, me decía abrazándome por la espalda mientras lavaba platos. Al segundo año quedé embarazada de Alejandro. La panza crecía, yo me sentía pesada, con náuseas todo el día. Juan se distanció un poco. Las embarazadas son caprichosas, decía bromeando, pero yo lo notaba frío. El parto fue en casa, con la partera doña Quiteria. Un dolor que pensé me mataría, perdiendo sangre semanas en cama. Juan no tenía paciencia con el bebé llorón. Cuídalo tú, Rosa, yo trabajo. Mamá venía a ayudar. Doña Luisa visitó una vez al nieto, trajo un ropón y se fue torciendo la boca. Cuando Alejandro cumplió 1 año, quedé embarazada de nuevo, pero esta vez sentí movimientos extraños, la panza enorme. Las vecinas decían, esos son mellizos, Rosa se ve grande. Doña Quiteria palpó y confirmó, son 2, mija, un niño y una niña, siento las cabecitas. Entré en pánico. ¿Cómo sostener 3 niños con lo que Juan ganaba? Él no se alegró. Más gastos, más problemas. Gruñía, saliendo más, volviendo oliendo a alcohol. Ahí empezaron los cambios. Juan más frío, no me tocaba, decía, con esa panza no das ganas. Yo lloraba sola, culpándome. Vecinas chismeaban. Vi a Juan platicando cerca con una mujer en el mercado. Lo confronté. Son mentiras de envidiosas, negaba. La panza pesaba. Alejandro, de 2 años, demandaba atención. La casa era un desorden. Un domingo, en el 7º mes, fui a casa de mis papás con Alejandro en el carrito viejo que me prestaron. Carmen estaba ahí, vestida de fiesta, con vestido nuevo, perfumada, brincos dorados que no le conocía. En el almuerzo hablaba de un novio nuevo. Es mayor, comerciante, viaja mucho, me da regalos caros. No dijo nombre, pero los detalles coincidían con Juan. Un nudo se me formó en el pecho. Al irme, fingí olvidar algo. Dejé a Alejandro durmiendo en el carrito. Me escondí atrás de la cerca del patio y esperé, con el corazón latiendo como tambor en fiesta. No tardó en llegar Juan en su bicicleta, mirando a todos lados como ladrón en mercado, asegurándose de que nadie lo viera. Carmen salió disparada de la casa, se lanzó a sus brazos y se besaron ahí mismo, en el patio donde jugábamos de niñas, donde compartíamos secretos y risas. Me quedé helada, las piernas me temblaban. El nudo en el pecho se apretaba tanto que creí que me ahogaba. La panza de 7 meses pesaba como piedra, y yo ahí, testigo de cómo mi mundo se hacía pedazos. No era solo una traición de marido, era de sangre, de hermana, de todo lo que creía sagrado. Regresé a casa en shock, empujando el carrito con Alejandro dormido, sin saber si gritar, llorar o fingir que nada había pasado. Juan llegó esa noche como si tal cosa, preguntando por la cena con esa cara de inocente que ahora me daba asco. Rosa, ¿qué hay de comer? Tengo hambre después de un día largo, dijo sentándose a la mesa. No pude mirarlo a los ojos, fingí malestar por el embarazo y me fui a la cama temprano. Pasé la noche en vela, repasando cada ausencia suya, cada excusa, cada chisme de las vecinas que ahora encajaban perfecto. Al día siguiente, apenas se fue al trabajo, corrí a casa de mis papás. Carmen estaba ahí, ayudando a mamá a tender la ropa en el tendedero, con esa sonrisa falsa que siempre usaba para esconder sus enredos. La jalé aparte, al fondo del patio, lejos de oídos curiosos. «Tenemos que hablar», le dije bajito, con la voz temblando de rabia contenida. Ella palideció al instante. Sabía que la había cachado. «¿Desde cuándo estás con Juan?», solté sin rodeos mirándola fijo. Intentó negarlo, haciendo cara de santa. «¿De qué hablas, Rosa? Estás loca con esas hormonas del embarazo». Pero yo no estaba para juegos. «Los vi ayer, Carmen. Los vi besándose aquí mismo, como animales sin vergüenza». Su máscara se cayó, el rostro se le endureció.
se volvió fría como hielo en invierno. ¿Y qué? Juan nunca te quiso de verdad. Siempre fui yo la que le gustaba. Pero tú te atravesaste con tu carita de víctima y él terminó pidiéndote matrimonio por pena. Ahora se cansó de tus quejas y de verte siempre con niños colgando. Sus palabras me cortaron como cuchillo en carne viva, no solo por la traición, sino por el veneno en su voz, como si disfrutara viéndome romper. Pero soy tu hermana, Carmen. Estoy embarazada de mellizos. ¿Cómo puedes hacerme esto? Le pregunté con lágrimas quemándome los ojos. Hermana que me robó lo que quería. Tuviste tu oportunidad. Ahora me toca a mí ser feliz. Juan ya dijo que te deja, que anulará el matrimonio en la iglesia y se casará conmigo como Dios manda. Salí de ahí con el alma hecha trizas, el mundo girando como trompo. Llegué a casa y esperé a Juan, con el corazón en la garganta. Cuando entró, no perdí tiempo. Es verdad lo de Carmen, ¿no? Ni siquiera lo negó. Se encogió de hombros como si hablara del clima. Sí, nos amamos. Este matrimonio fue un error desde el principio. Eres buena, Rosa, pero no eres para mí. ¿Y los niños? Alejandro y los que vienen, grité, sintiendo que me ahogaba. Alejandro lo has criado sola de todos modos. Los otros... Ni sé si son míos, soltó con frialdad, como si escupiera veneno. Esa fue la estocada final, dudar de mis hijos para justificarse. Esa noche empacó sus cosas, pero no solo eso. Se llevó los ahorros que guardábamos en una lata bajo la cama. Vendió mi máquina de coser, la herencia de mamá, la que usaba para ganarme unos pesos extras, a un vecino por unas monedas, y dejó deudas pendientes en la tiendita del pueblo. Me dejó sola en esa casita rentada, con un niño de 2 años, embarazada de 8 meses, sin un peso, sin cómo pagar el alquiler ni comprar comida. En esos tiempos no había leyes que protegieran a las abandonadas, ni pensión, ni nada. Era sobrevivir o caer. Carmen recibió una paliza de papá cuando se enteró. Pero esa misma madrugada, ella y Juan huyeron como ratas a Guadalajara, una ciudad grande a horas de distancia, donde nadie conocía su mugre. Ahí se hicieron pasar por casados, montaron casa nueva, fingiendo una vida decente. Lo supe por los chismes que llegaban de parientes lejanos. Vivían presumiendo, comprando cosas con el dinero que me robaron, mientras yo pasaba hambre con sus hijos. Mi familia se partió en 2. Mamá quería ayudarme, pero papá andaba avergonzado. Debes haber fallado como esposa, Rosa. Los hombres no se van por nada, me echaba en cara, como si yo tuviera la culpa. Al final, no tuve opción y volví a casa de ellos, con la cola entre las piernas, durmiendo en el cuartito del fondo, con Alejandro acurrucado a mi lado. Menos de un mes después, los mellizos llegaron en una noche de tormenta que parecía el fin del mundo. Las dolores empezaron de golpe, mamá llamó a doña Quiteria y yo grité hasta quedarme ronca, sintiendo que me partía en 2. Pablo y Sofía nacieron en medio del caos. Pablo primero, fuerte y llorón. Sofía después, chiquita, pero con ojos alertas. Perdí tanta sangre que creí que moría ahí, en esa cama improvisada, con el piso de tierra manchado. No había pañales decentes, ni ropita adecuada, ni leche suficiente, porque yo estaba tan flaca y débil que apenas amamantaba. Fue el infierno más puro, los bebés llorando de hambre. Alejandro confundido, preguntando por su papá, y yo postrada, con el cuerpo hecho jirones. Las vecinas me miraban con lástima mezclada con juicio. Pobre Rosa, la que dejó el marido por la hermana, ¿qué habrá hecho mal? Algunas traían ropita usada o un poco de maíz, pero era humillante pedir, tragarme el orgullo para que mis hijos no murieran de necesidad. Cuando los mellizos cumplieron 2 meses, algo cambió de golpe. Era una tarde calurosa.
yo amamantando a Pablo en el patio de mis papás, cuando llegó una camioneta vieja y polvorienta. Bajaron don Pedro y doña Luisa, los suegros, cargando cajas envueltas en mantas. Me quedé tiesa, el corazón en la boca. Desde que Juan me tiró, ni una palabra de ellos. Doña Luisa hasta había esparcido chismes de que yo era mala esposa. Mamá los recibió en la puerta, nerviosa, sin saber qué onda. Don Pedro se quitó el sombrero, con la voz temblorosa. Doña María, necesito platicar con Rosa. Me paré con Pablo en brazos, Sofía durmiendo en una canasta improvisada, Alejandro jugando en el suelo con palitos, los 3 chamacos desarrapados, en una escena que daba pena ajena. Doña Luisa miró a los nietos y rompió en llanto. Rosa, recibí una llamada de mi hijo que me abrió los ojos. No es el hombre que crié, dijo don Pedro, incómodo. El hombre siempre tan serio, ahora parecía roto. Doña Luisa se acercó, sollozando. Fui una arpía contigo, mija, injusta, cruel. Estos niños son mi sangre y los dejé sufrir por mi soberbia tonta. Abrieron las cajas ahí en la sala. Ropita nueva para los 3, pañales de tela buena, cobijitas de lana, biberones, chupones, hasta juguetes de madera que don Pedro mandó hacer. Parecía sueño. ¿Qué dijo en la llamada? Pregunté, aún con desconfianza, el dolor fresco. Que está bien en Guadalajara, que ama a tu hermana, que no quiere saber de estos niños, que se arreglen solos, murmuró doña Luisa, la voz quebrada. Al oír eso, entendí que crié un monstruo, un hombre que tira a sus hijos como basura. Fallé como madre, Rosa. Don Pedro siguió. Estos son mis nietos, quiero cuidarlos. Doña Luisa se hincó, tomó las manitas de Alejandro. Abuela fue mala con tu mamá, mi chiquito. Pasaré el resto de mi vida arreglándolo. No solo trajeron cosas, ofrecieron ayuda real. Don Pedro directo como siempre. Necesito a alguien en la tiendita para ordenar cuentas y atender clientes. ¿Sabes leer y sumar? Trae a los niños. El sueldo es modesto, pero honrado. Doña Luisa se ofreció a cuidar a los mellizos mientras yo trabajaba, llorando como Magdalena. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se acuerdan de nosotros? Insistí, el resentimiento burbujeando. Don Pedro enrojeció. Pensé que mi hijo volvería, que si no me metía se daría cuenta de su error. Pero al oírlo decir eso, ya no lo reconozco. No quiero que los niños paguen por él. Estaba tan exhausta de pelear, tan desesperada por darles un futuro a mis hijos, que acepté. Era una luz en la oscuridad. A partir de esa semana, empecé en la tiendita, organizando facturas polvorientas, atendiendo a clientes con una sonrisa forzada al principio, pero ganando confianza. Doña Luisa se volvió abuela devota, jugando horas con los mellizos, enseñando a Alejandro a contar con frijoles. Don Pedro me pagaba extra con excusas. ¿Ordenaste bien los estantes esta semana? O atendiste a esa clienta gruñona sin perder la calma. Doña Luisa pedía perdón por todo, humillándose tanto que hasta me daba lástima. Mientras, recibí una carta de Carmen, presumiendo su nueva vida feliz en Guadalajara, con detalles que dolían como sal en herida. La carta de Carmen llegó como un golpe bajo, envuelta en un sobre barato, que olía a perfume dulzón, de esos que usan para tapar olores de miseria. La abrí con manos temblorosas, sentada en el mostrador de la tiendita de don Pedro, mientras los clientes compraban azúcar y frijoles. Decía que en Guadalajara todo era perfecto. Una casa con balcón, Juan ganando bien, planes de boda en grande. Somos felices, Rosa. Ojalá tú encuentres paz. Terminaba, con una falsedad que me revolvió el estómago. Tiré el papel al piso, pisoteándolo como si así pudiera borrar el dolor, y en ese momento juré que no sería más la víctima llorona. Basta de sufrir por ellos, me dije.
secándome las lágrimas con el delantal. Desde entonces me metí de lleno en el trabajo, absorbiendo todo lo que podía de don Pedro: cómo negociar con proveedores, calcular precios para no perder, atraer clientes con sonrisas y ofertas. «Tienes cabeza para esto, Rosa», me decía él, sorprendido al verme reorganizar el inventario en libretas limpias, sumando columnas de números hasta altas horas. Los años volaron como hojas en viento oaxaqueño. Alejandro creció responsable, ayudándome en la tiendita después de la escuela, cargando sacos de maíz con brazos que se fortalecían día a día. «Mamá, yo te cuido», me decía con esa voz seria que no pegaba con sus 8 años, pero que me hinchaba el pecho de orgullo. Pablo, el mellizo estudioso, siempre con la nariz en libros prestados de la biblioteca del pueblo, soñando con ser maestro. «Quiero enseñar a leer a los niños pobres como nosotros», confesaba mientras garabateaba letras en el suelo de tierra. Sofía, la traviesa, era un torbellino de energía, con rizos rebeldes y una risa contagiosa, fuerte como un roble, defendiendo a sus hermanos en peleas callejeras. «Nadie nos pisa, mamá», gritaba después de ahuyentar a unos chamacos bully. Yo me transformaba, de la mujer rota a una negociante astuta, ahorrando cada peso extra para soñar con algo propio. Un día, con el apoyo de don Pedro, que me prestó un poco de capital, abrí mi puestito de tacos en el mercado central. «Ve y conquista, mija», me animó doña Luisa, besándome la frente como madre verdadera. El aroma de carne asada y salsa picante se volvió mi armadura. Atendía a multitudes, regateando precios de ingredientes, ganando lo suficiente para pagar renta y escuela para los chicos. «Eres fuerte, mamá», me dijo Sofía una tarde, viéndome contar monedas con manos manchadas de chile. Pero la vida no deja cabos sueltos. Años después, cuando los mellizos tenían unos 12, Carmen reapareció como fantasma en tormenta. Llegó al pueblo de Macrada, con ojeras profundas y una tos seca que sonaba a muerte cercana. Mamá me avisó: «Tu hermana está aquí, Rosa. Quiere verte. Está mal, muy mal». Fui a casa de papás, donde la encontré sentada en el patio, envuelta en una manta raída, pareciendo 20 años mayor que yo, aunque solo me llevaba 2. «Rosa, vine a pedir perdón antes de irme», murmuró, con voz ronca, por el hígado hinchado de tanto alcohol que compartió con Juan en sus noches locas. Tenía cáncer, de esos que comen por dentro después de años de excesos. El doctor en Guadalajara lo confirmó tarde. Juan me traicionó con otras, Rosa. Tengo una hija suya, Marlene, pero él nos dejó como a ti, huyendo con una más joven. Ahora ella era la abandonada, viviendo de limosnas con la niña problemática que no respetaba a nadie. Lloraba contándome. Pensé que era amor, pero era escape. Me usó y me tiró cuando enfermé. La perdoné a medias. El rencor aún latía, pero le di medicinas de mi bolsillo y comida de mi puesto. «No vuelvas a la familia, Carmen. Haz tu camino sola, como yo lo hice», le dije firme, sin dejarla instalarse. Ella asintió, derrotada, y se fue a una choza al borde del pueblo, donde la visitaba de vez en cuando, más por piedad que por cariño. El drama escaló cuando, meses después, llegó la noticia de Juan. Sufrió un accidente en uno de sus viajes. Cayó de una camioneta en marcha, quedando paralítico de las piernas, arrastrándose en silla de ruedas como castigo divino. Regresó al pueblo mendigando ayuda, apareciendo en mi puesto de tacos una mañana nublada. «Rosa, fui un idiota, perdóname», balbuceó, con ojos hundidos y barba descuidada, oliendo a derrota. Los clientes miraban curiosos, susurrando: «Tarde, Juan. Mis hijos no te necesitan, crecieron sin ti y son mejores por eso», respondí fría, sirviendo tacos sin mirarlo.
Intentó tocar mi mano. Por favor, ayúdame, soy el padre. Pero don Pedro y doña Luisa, al enterarse, lo echaron de su casa. No mereces nada aquí, vete, le gritaron, apoyándome como escudo. Juan se fue arrastrando, viviendo de caridad en las calles, un recordatorio vivo de que la vida cobra facturas. Sofía fue quien más sufrió el remolino. Un día, rebuscando en un baúl viejo, encontró fotos antiguas de Juan y yo en la boda, sonrientes e inocentes. Mamá, ¿este es mi papá? ¿Por qué nos dejó? Preguntó con lágrimas, el corazón partido. La crisis la golpeó fuerte. Se encerraba horas cuestionando todo, hasta que una noche la abracé bajo las estrellas. Sí, hija, pero su error no es tuyo. Somos fuertes por nosotras, no por él. Hablamos hasta el amanecer, resolviendo nudos emocionales, y salió más resiliente, admirándome. Mamá, eres mi heroína, no necesito a ese hombre. Los chicos me veían como pilar. Alejandro manejando el puesto en mis ausencias, Pablo ayudando con cuentas escolares, Sofía defendiendo nuestro honor en el mercado. Mi transformación era completa, de sombra a luz propia, vendiendo tacos que sabían a victoria, con el humo del comal como perfume de libertad. En medio de esa rutina empoderada, conocí a Esteban, el viudo vecino que vendía frutas en el puesto de al lado. Esteban apareció en mi vida como una fruta madura en temporada, fresca e inesperada, justo cuando mi puesto de tacos bullía de clientes al mediodía, alto, con bigote canoso y ojos amables, que crujían como manzanas al morder, vendía mangos y piñas en el espacio vecino, siempre con una broma lista para alegrar el día. Era viudo desde hacía 10 años, criando solo a su hija Ana, una chamaca de 15 con trenzas largas y sonrisa tímida, trabajando en el ayuntamiento como contador, manejando números con la precisión de un relojero. Rosa, tus tacos son el secreto de mi energía, me decía guiñando un ojo, mientras intercambiábamos frutas por taquitos envueltos en papel. Al principio era solo charlas casuales sobre el clima o los precios del mercado, pero poco a poco noté cómo se quedaba más tiempo, preguntando por mis hijos con interés genuino. Oye, ¿cómo va Pablo con sus estudios? Ese chamaco tiene cabeza para grandes cosas, comentaba, y yo respondía con orgullo, sintiendo un calorcito que no era del comal. El cortejo fue respetuoso, sin prisas ni promesas vacías, como un río tranquilo bajando la sierra. Empezó con invitaciones a caminar por la plaza después del mercado, platicando de nuestras vidas rotas. Él de cómo perdió a su esposa en un parto complicado, yo de mis batallas solitarias. Admiro tu fuerza, Rosa. Has construido un imperio de tortillas y salsa, me confesó una tarde, bajo un cielo pintado de naranjas y rosas. No se importaba por mis 3 hijos ni por el chisme del pueblo. Al contrario, los incluía en nuestras salidas, llevando a Ana para que jugara con Sofía, quien la adoptó como hermana perdida. Mamá, Ana es chida, me enseña a dibujar frutas, decía Sofía emocionada. Los muchachos lo aprobaron rápido. Alejandro lo ayudaba a cargar cajas de fruta. Pablo discutía libros con él, y Esteban les daba consejos paternales sin imponerse. Es hombre de bien, mamá, no como el otro, murmuró Alejandro una noche, mientras cenábamos pozole casero. Después de un año de paseos y confidencias, Esteban pidió mi mano en el ayuntamiento, rodeados de papeles y sellos que él manejaba a diario. Rosa, quiero construir un hogar contigo y los chicos. Seré el padre que merecen si me dejas, dijo arrodillado en su oficina, con Ana como testigo sonriente. Mis papás bendijeron la unión. Este sí es estable, mija, se ve en sus ojos, dijo mamá, y papá asintió con un gruñido aprobador. La boda fue humilde pero cálida, en la misma iglesia donde todo empezó mal años atrás, con el padre Miguel oficiando de nuevo.
Vestí un huipil bordado por mis propias manos, Esteban de traje sencillo y la fiesta en el mercado. Tacos gratis para todos, música de banda, bailes hasta el amanecer. Don Pedro y doña Luisa asistieron emocionados. «Mereces esto, Rosa», sollozó doña Luisa, abrazándome como familia verdadera. La casa nueva que compramos con ahorros conjuntos era espaciosa, con patio para que los chicos corrieran. Y Ana se integró como una más, llamándome mamá Rosa con timidez al principio. 2 años después quedé embarazada de Isabel, mi cuarta bendición. A mis 37 temí complicaciones, recordando el parto sangriento de los mellizos, pero esta vez fue diferente. Esteban me mimaba con antojos de frutas frescas, no dejaba que cargara nada pesado, y los hijos ayudaban en casa. «Descansa, mamá, nosotros nos encargamos», insistía Pablo, mientras Sofía preparaba caldos nutritivos. No fueron mellizos, gracias al cielo. Isabel nació en casa con doña Quiteria. Un parto suave como brisa matutina, la beba gordita y rosada llorando fuerte desde el primer aliento. Esteban la cargó loco de contento. «Es perfecta como su madre», dijo besándome la frente, cambiando pañales y arrullándola con canciones rancheras que inventaba sobre la marcha. La casa se llenó de risas, Isabel gateando entre piernas de sus hermanos, Ana peinándola con moños coloridos. Un hogar unido donde el pasado era solo eco lejano. Pero el destino guarda giros crueles. Juan murió solo hace 10 años, en un hospital público de Guadalajara, consumido por cirrosis tras años de borracheras, sin nadie a su lado más que remordimientos mudos. Lo supe por una carta anónima de un pariente lejano, y no sentí lástima, solo cierre. Que descanse, pero no en paz, pensé, quemando el papel en el comal. Carmen, milagrosamente, se recuperó del cáncer con tratamientos caros, que pagó vendiendo lo poco que le quedaba, pero vivió arrepentida en un pueblo vecino, visitándome una sola vez más. «Pagué caro mi error, Rosa. Fui ciega por envidia», admitió en mi puesto, con Marlene a su lado, una joven problemática que ahora buscaba redimirse. «Vive tu vida, Carmen, yo tengo la mía plena», respondí serena, dándole un taco gratis como adiós definitivo. Ella se fue cabizbaja, y nunca más cruzamos palabras. El twist más dulce vino de Sofía y el hijo de Esteban, Miguel, un chamaco de su primer matrimonio que vivía con tíos, pero visitaba seguido. Al principio eran como hermanastros juguetones, pero el amor brotó sutil, miradas robadas en cenas familiares, risas compartidas en el patio. «Mamá, Miguel me entiende como nadie», confesó Sofía una noche, y Esteban, tras discutir, lo aprobó. Si es amor verdadero, que sea con bendición. Se casaron en una ceremonia íntima, consensuada por todos, un drama positivo que unió más la familia, con un bebé en camino que sellaba lazos nuevos. Mi taquería floreció en imperio local, con sucursales en pueblos cercanos. Alejandro como mecánico exitoso arreglando camiones. Pablo como profesor inspirando generaciones. Sofía como doctora curando en el hospital del pueblo. Esteban enfermó de Alzheimer hace 4 años, definiendo lento. Olvidos inocentes al inicio, como perder llaves, luego no reconocer rostros queridos. «Prométeme que me cuidas en casa, Rosa», suplicó en un momento lúcido, y cumplí, con hijos rotando turnos, yo dándole de comer, bañándolo con ternura, hasta que partió en paz una mañana soleada, rodeado de amor. Fue mi segundo chance, amigas. Pienso ahora con 60 años, 10 nietos y 2 bisnietos correteando. Amigas, la vida pica como chile habanero, pero nos forja duras como tortilla tostada. No dejen que nadie las aplaste, párense firmes como yo lo hice. Recuerden, el perdón libera a nosotras, no a ellos. ¿Qué piensan?
Cuéntenme abajo si vivieron algo parecido y suscríbanse para más relatos reales. Que Dios las cuide. Buenas noches.